Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda el profesor Alejandro Calderón del curso de Física de la institución educativa Alfa Ventanilla. ¿Ya? El día de hoy vamos a hacer nosotros el tema de ondas mecánicas para el cuarto año San Juan y San José. Bueno, ya te mencioné mi nombre, la institución educativa y el año 2020. Vamos a comenzar entonces el tema de ondas mecánicas 1. Ya, vamos a ver el propósito. A ver, el propósito en el curso o en el tema de hoy va a ser, vamos a desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿no? Lo que también vamos a recordar y entender es esto, ¿no? Entender qué es una onda mecánica y la diferencia entre una onda longitudinal y transversal. Recuerda que en la naturaleza aparecen ondas mecánicas longitudinales y transversales, ¿no? En el capítulo de hoy vamos a diferenciar entre una onda transversal y una onda longitudinal. También nosotros vamos a calcular la velocidad con la que se propaga una onda, ¿no? Y también cómo se propagan las ondas en las cuerdas. ¿Ya? Antes de continuar con la clase, vamos con una pequeña introducción. Bueno, ya todos saben lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el país, debido al coronavirus, ¿no? Estamos en un estado de cuarentena y de muchas cosas que se te han hablado, lo que yo quiero enfatizar acá es esto, ¿no? Que por qué tu internet, ¿no? El internet que tienes en tu casa, porque es lento, ¿no? Porque está lento, porque no carga, ¿no? Bueno, es un problema mundial, no solamente pasa en Perú, y eso se debe en este caso a lo que son los choques o las interrupciones de las ondas electromagnéticas. Ahora, cuando nosotros hablamos de ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿no? Para que pueda funcionar tu internet, para que puedas mandar un mensaje de texto, ¿no? Para que puedas en este caso tener una aplicación en tu celular, es muy importante las ondas electromagnéticas. Vamos a leer acá una pequeña introducción, ¿no? Tu señal de internet ha estado muy lenta en estos días, entérate lo que pasa, ¿no? Muchos países del mundo están pasando por una cuarentena obligatoria a fin de que la curva del virus conocido como el COVID-19 se aplane. Gobiernos, como es el caso del Perú, han tomado la decisión de que las personas permanezcan en sus casas como una política de seguridad para su salud. Con el fin de estar conectados y saber sobre lo que dice su mandatario, varias personas en cualquier lugar del territorio tienden a conectarse de sus dispositivos móviles como computadoras, laptops, tablets, televisores satelitales, entre otros. Ahora, quiero que mires acá. Esto puede ser beneficioso para unos, pero no tanto para otros. ¿Sabes que tu internet está demasiado lento en estos días de cuarentena? La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) informó que el tráfico de voz y datos se ha incrementado entre un 25 y 50% respecto a la semana pasada, y lo que se aprecia es un uso enfocado en ocio y entretenimiento en aplicaciones como Netflix o TikTok. Por ejemplo, el tráfico de Netflix incrementó en un 75%. Esto refleja una sobrecarga de las transmisiones y saturaciones de los servidores. Esto es lo que está pasando con las redes debido al tráfico de las ondas electromagnéticas. Entonces, en esta época de cuarentena, la recomendación es que utilices el internet para cosas necesarias, ¿no? Y también sepas que todo el mundo lo necesita, ¿no? Personas que están en tu alrededor también necesitan conectarse al internet para hacer trabajos remotos, para estudios, ¿no? Y quiero que veas acá una gráfica del mundo, ¿no? Cómo ves al mundo, pero debido a las ondas electromagnéticas. Mira, todo esto que ves acá son ondas electromagnéticas, ¿no? Cada punto, cada milipunto que ves acá corresponde a un código. Ese código tiene que estar en este caso en una señal de un país, y eso de ahí reparte minicódigos para todas las PC que están en determinados lugares del Perú. Entonces es muy importante que tengas esa recomendación, ¿no? Ahí ya te das cuenta, mira, cómo las ondas electromagnéticas se van a chocar, se van a destruir y no va a poder en este caso dar el desempeño adecuado para, en este caso, para las casas o para los trabajos, ¿ya? Entonces, estamos viendo el tema de ondas, vamos a pasar a la teoría.
A ver, ondas mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? A ver, una onda mecánica es una perturbación física que se propaga a través de un medio elástico transportando energía más no materia. O sea, quiere decir que una onda mecánica transporta energía, pero no más. ¿Sí? Ahora, elementos de una onda. A ver, entonces lo que vamos a hacer acá es graficar una onda mecánica. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, fíjate acá. Ahí está la onda. ¿Sí? Vamos a graficar los elementos. ¿Está bien o no? Ya, esto de color rojo viene a ser el perfil de una onda mecánica transversal. Ahora, lo que tienes que saber acá es lo siguiente, ¿no? Que esa onda está dentro de un sistema de coordenadas, en este caso el eje Y y el eje X, ¿sí? Ahora, esa onda mecánica tiene dos puntos muy importantes. Por ejemplo, quiero que mires acá. Esto de acá se le conoce como amplitud. Es la amplitud entre el punto de origen y hasta donde llega el punto más alto de esta onda. El punto más alto de esta onda se le conoce como cresta. Y el punto más bajo de esta onda se le conoce como valle. Profesor, ¿no la veo? Ahí la ve, mira. El punto más alto es cresta y el punto más bajo viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el valle. ¿Está bien? Ahora, acá nosotros tenemos que saber una cosa importante, ¿no? Que la distancia entre dos crestas consecutivas va a recibir la letra lambda. La distancia entre dos valles consecutivos va a recibir también ¿qué cosa? La letra lambda. Ahora, ¿qué cosa viene a ser lambda? Lambda viene a ser la longitud de onda. Entonces, una onda mecánica, ¿por qué se caracteriza? Por su longitud de onda. Hay longitudes de onda muy pequeñitas que les pertenecen a las ondas electromagnéticas y hay longitudes de onda grandes, ¿no? Que les pertenecen a las ondas mecánicas, ¿sí? Listo, continuamos. Ah, y recuerda también que A viene a ser ¿qué cosa? A viene a ser la amplitud. Ya, A viene a ser la. Vamos ahora a ver los tipos de onda. Bueno, las ondas mecánicas van a aparecer dos tipos. Las ondas transversales. ¿Cuáles son las ondas transversales, profesor? Las ondas transversales son aquellas ondas donde su velocidad de propagación es perpendicular a la oscilación. ¿Ya? Tú estás viendo acá que una partícula por acá sube, por acá baja, pero la propagación de esta onda mecánica, cada partícula oscila de manera perpendicular a la velocidad. ¿Ya? Entonces las ondas transversales son aquellas ondas donde cada partícula oscila de manera perpendicular a la velocidad de propagación. Ahora, también van a ver acá ondas longitudinales. Las ondas longitudinales son aquellas ondas que se propagan de manera paralela a la velocidad de propagación. Cada punto que está acá se va a propagar de manera paralela a la velocidad de propagación. ¿Ya? Entonces, las ondas transversales son ondas que se propagan de manera perpendicular y las longitudinales se propagan de manera paralela. ¿Ya? Vamos a ver acá cómo vas a calcular tú la velocidad de una onda. Bueno, la velocidad de una onda la calculas de la siguiente manera con esta ecuación. La velocidad es igual a lambda por f. Profesor, ¿qué cosa es lambda? Lambda viene a ser la longitud de onda que se mide en metros. ¿Y qué cosa viene a ser f? La frecuencia que se mide en hertz. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcularía la velocidad de una onda en una cuerda? Bueno, se calcula así. La velocidad de una onda en una cuerda tensa sería la raíz cuadrada de la fuerza de tensión sobre mu. Mu viene a ser la densidad lineal. Acá coloco los elementos. Este viene a ser ¿qué cosa? La fuerza de tensión. Y mu viene a ser la densidad lineal, que la unidad sería kilogramo por metro. Significa que la densidad lineal, ¿cómo la vas a calcular? Como la masa sobre la longitud. ¿Ya? Esa es entonces la fórmula de la velocidad de una onda en una cuerda, ¿no? Conociendo en este caso la longitud de onda y la frecuencia y la fuerza de tensión y la densidad lineal. Vamos a ver ahora la ecuación de una onda mecánica, ¿no? Bueno, la onda mecánica, su ecuación es la siguiente. A ver, ahí te la presento. Y es igual a A por el seno de kx menos más w por t. Profesor, ¿qué son estos elementos? Primero acá, este es el seno, ¿ya? Sin es porque el editor de ecuaciones trabaja con el sistema inglés. Sería A seno de k por x menos más w por t, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa viene a ser A? A viene a ser la amplitud. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser K? K viene a ser ¿qué cosa? El número de onda. Y ese número de onda, ¿cómo se calcula? Como 2pi sobre lambda. ¿Sí? ¿Qué cosa viene a ser W? W viene a ser la frecuencia angular. ¿Ya? W viene a ser la frecuencia angular. ¿Y cómo se va a calcular? Como 2pi multiplicado por F. ¿Sí?
Listo. Y menos, ¿cuándo es, profesor? Vas a colocar menos cuando la onda se propaga hacia la derecha y vas a colocar más cuando la onda se propaga hacia donde, hacia la izquierda. Esos son los elementos de una ecuación de una onda mecánica. Vamos ahora con los problemas propuestos, ¿sí? Vamos con el problema número 1. A ver, ¿qué dice el problema número 1? Dice, José, un estudiante de física, determinó que había 1,5 metros de separación entre un valle a una cresta adyacente de las olas superficiales de un lago y contó 24 crestas que pasaban en 20 segundos. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de las olas superficiales? Bueno, este problemita clásico examen, lo primero que tenemos que ver acá es lo siguiente, ¿no? Que esta distancia que está acá, a ver, primero lo que tenemos que hacer es graficar a la onda. A ver, mira, ahí está la onda, ¿está bien? Ahora, el problema me está diciendo que la separación entre un valle y una cresta adyacente es de 1,5 metros. O sea, quiere decir que entre un valle y una cresta hay una separación de ¿cuánto? De 1,5 metros. Ajá. Vamos a colocar acá la cresta y el valle. Entre la cresta y el valle adyacente, ¿qué separación hay? Hay una separación de ¿cuánto? De 1,5 metros. Pero por teoría, la distancia entre... A ver, tú recuerda que la distancia entre una cresta y otra cresta es lambda. La distancia entre dos valles también es lambda, pero la distancia entre una cresta y un valle tiene que ser lambda medios. Entonces, esta distancia de acá tiene que ser lambda medios, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa voy a decir acá? Este lambda medios, según el problema, es ¿cuánto? 1,5 metros. Como lambda medios es 1,5 metros, ¿cuánto vale lambda? Lambda sería 3 metros. Como ya conozco lambda, ahora lo que yo voy a hacer simplemente es aplicar una relación que la tengo acá. Mira, ahora lo que tengo que hacer es hallar la frecuencia. La frecuencia, ¿cómo se va a calcular? Como el número de oscilaciones sobre tiempo. Esta fórmula recuerda que está en el tema de movimiento armónico simple. Así que has debido tú repasar eso, ¿no? El número de oscilaciones, ¿cuántos son? Son que las 24 crestas entre el tiempo que pasan, que es 20 segundos. Dime, ¿cuánto sería la frecuencia? 1,2 Hz. Como ya tengo la frecuencia que es 1,2 Hz y tengo lambda, lo que yo puedo hacer es hallar la velocidad. ¿Cómo se va a calcular la velocidad? Como lambda multiplicado por f, ¿no? Reemplaza los datos que te quedaría, que la velocidad sería 3 por 1,2 y 3 por 1,2, ¿cuánto sería? 3,6. 3,6 ¿qué? Metros por segundo, ¿ya? La respuesta entonces, ¿cuál sería? 3,6 metros por segundo. Entonces, en este problema lo que has tenido que hacer es recordar el tema de armónico simple, cómo se calcula la frecuencia. Ya, ¿cómo se calcula la frecuencia? Recuerda que todos los temas de física están relacionados, ¿no? Si yo quiero entender ondas mecánicas, tengo que saber armónico simple, ¿no? Por eso hemos hecho dos clases, la parte 1 y la parte 2, ¿sí? Sigamos. Problema número 2. ¿Qué dice? La figura muestra el perfil de las olas que van en cierto lugar. Si dichas olas recorrieron 18 metros en 3 segundos, hallar la frecuencia que llevan asociadas. A ver, ¿cómo sería eso? Mira acá, por favor. A ver, ahí está el gráfico que me da el problema. Veo acá 4 crestas, ¿no? Que son el perfil de una onda que va a una determinada velocidad. Entonces vamos a desarrollar. Lo primero que yo tengo que hacer es, lógicamente, graficar mis ondas mecánicas. Y voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a trazar acá el eje, ¿no? El eje central donde pasan las ondas. Y tienes que recordarte una cosa importante acá. ¿Cuál es, profesor? Esta, mira. A ver, nosotros habíamos dicho que entre dos crestas consecutivas era lambda. A ver, acá tengo un lambda, acá tengo otro lambda y acá tengo otro lambda. ¿Cuánto es en total? 3 lambda. O sea, quiere decir que desde la primera cresta a la cuarta cresta, ¿cuánto mide? 3 lambda. De la primera cresta a la cuarta cresta, ¿cuánto mide? 6. Entonces llego a la conclusión de que 3 lambda acá es igual a 6. ¿Está bien o no? Ahora, si 3 lambda es igual a 6, lambda ¿cuánto vale? Lambda vale 2 metros. Ya tengo el valor de lambda. Ahora, como ya tengo el valor de lambda, me piden hallar la frecuencia, necesito conocer la velocidad. Ahora, para yo hallar la velocidad, necesito conocer qué cosa, estos datos que está acá. Por eso me dan esos datos. Entonces, decimos lo siguiente. Por dato, la distancia que recorre las olas, ¿de cuánto es? De 18 metros, y lo hace en ¿qué tiempo? En 3 segundos. Si yo tengo 18 metros de distancia que recorren las olas y lo hacen en un tiempo de 3,
Con eso puedo hallar ¿qué cosa? La velocidad, profesor. ¿Y por qué aplico la fórmula de MRU? Porque acá tú te das cuenta que velocidad que es igual distancia sobre tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué aplico esa fórmula? Porque las ondas mecánicas viajan a velocidad constante. Entonces desarrollan un MRU. La distancia que recorre es 18, el tiempo vale 3. 18 sobre 3, ¿cuánto sería? 6 metros por segundo. Ya tengo la velocidad y ya tengo lambda. Con esos datos puedo hallar la frecuencia. Simplemente, ¿qué digo ahora? Hallando la frecuencia, bueno, la fórmula que dice que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda, ¿no? Acá tú vas a multiplicar, te quedaría que la velocidad es igual a lambda por f. Como la velocidad es 6 y lambda vale 2, ¿cuánto vale 6 entre 2? 3. Por lo tanto, la velocidad, ¿cuánto sería? La frecuencia, ¿cuánto sería? La frecuencia sería 3. ¿Está bien? La frecuencia sería en este caso 3, ¿ya? Vamos ahora al número 3. ¿Qué dice el problema número 3? Se sabe que en el agua el sonido viaja a 1500 metros por segundo. Si se produce en el agua un sonido cuya longitud de onda es 5 metros, entonces ¿cuánto vale la frecuencia? Bueno, un problema simple que lo tenemos que desarrollar acá. A ver, simplemente acá nosotros aplicamos la fórmula, ¿no? Tenemos que la velocidad ¿cuánto vale? 1500 metros por segundo y la longitud de onda vale ¿cuánto? Vale 5 metros. Entonces, ¿qué decimos acá? Nos piden la frecuencia que es igual a la velocidad sobre lambda. Sería en este caso 1500 sobre 5, que viene a ser la longitud de onda. 1500 entre 5, ¿cuánto sería? 300. Ahora, como es frecuencia, la frecuencia tiene que estar en Hz, ¿sí? Ese es el problema número 3. Vamos al problema número 4. Ya, vamos al problema número 4. Dice, determine la rapidez y la longitud de onda en metros de una onda transversal que se propaga por una cuerda tensa cuya función de onda es... ¿Cuál es la función de onda eta? La y es igual a 0,2 por el seno de 2pi por x menos 3pi por t. Bueno, muchachos, en este problema con lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos primero a ver la ecuación de una onda mecánica. Sea la ecuación de la onda mecánica. Acá está la ecuación, ¿ya? Ahora, yo quiero que tú compares. La amplitud está al costado de la función trigonométrica. ¿Y quién está al costado de la función trigonométrica? El 0,2. Ahora, dentro del seno, al costado del x está el 2pi. Y dentro del seno, al costado del x está acá. Entonces, yo llego a la conclusión de que cada que es igual a 2pi. Pero cada que es igual, acá viene a ser el número de onda que se calcula como 2pi sobre lambda. 2pi sobre lambda es igual a 2pi, por lo tanto lambda ¿cuánto vale? Lambda vale 1 metro, ya tengo lambda, por ejemplo, ¿no? Ahora, quiero que te fijes acá, al costado del tiempo ¿quién está? 3pi, y al costado del tiempo ¿quién está? W. Entonces yo digo lo siguiente, mira, ahí profesor, yo sé que W acá es igual a 2pi por f, y por dato eso ¿cuánto vale? Vale 3pi. Entonces igualo, ¿no? 2pi por f es igual a 3pi, por lo tanto f acá es igual 3pi sobre 2pi. Se va el pi con el pi, me queda 3 medios. 3 medios, ¿cuánto sería? 1,5 Hz. Ya tengo entonces la frecuencia, tengo también lambda, entonces lo que yo puedo hacer, ¿qué cosa es acá? Determinar la rapidez, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? Que la rapidez sería lambda multiplicado por f, ¿ya? Vamos al ejemplo número 5. ¿Ya? El ejemplo número 5 dice lo siguiente. Un hombre se sienta en el borde de un muelle para pescar y cuenta las ondas de agua que golpean un poste de soporte del muelle. En un minuto cuenta 80 ondas. Si una cresta en particular viaja a 20 metros en 8 segundos, ¿cuál es la longitud de onda? Bueno, este problema es sencillo, ¿no? ¿Cómo sería este problema? Mira, primero nosotros tenemos que calcular la frecuencia. La frecuencia, ¿te acuerdas que es número de oscilaciones sobre tiempo? Dice que da 80 ondas en un minuto. En un minuto cuenta 60 segundos. ¿Y eso cuánto vale? 1,3 Hz. Ahora, como las ondas mecánicas viajan a velocidad constante, como te dije hace un ratito, la velocidad ¿cómo se calcula? Como la distancia entre tiempo. Dime, ¿la distancia cuánto vale que recorre las ondas? 20 metros. ¿En qué tiempo? En 8 segundos. Por lo tanto, la velocidad ¿cuánto vale? 2,5. Ya tengo la velocidad, ya tengo la frecuencia, que es lo que me pide el problema. Ahora hallamos la longitud de onda. La longitud de onda, ¿cómo se calcula? Como la velocidad entre la frecuencia. ¿Cuánto es la velocidad? 2,5. ¿Cuánto es la frecuencia? 1,3. ¿Cuánto es 2,5 entre 1,3? 1,9 metros. Nada más. ¿Ya? Entonces la respuesta, ¿cuánto sería entonces, muchachos? 1,9 metros. ¿Está bien?
Vamos a dejar acá unos ejercicios de aplicación donde tú vas a poder reforzar lo que ya hemos visto, ¿no? Reforzar, mira, acá te he dejado 3 problemas. Por aquí dos más, ¿no? Problema 4. Y acá el problema 5 que está acá, tienes que hacer, como dicen, un pequeño resumen sobre la introducción en tu cuaderno y plantea una posible solución. Ya, plantea una posible solución. Recuerda, muchachos, que todo lo que está acá, tiene que estar en tu cuaderno. Por motivo, nosotros decimos acá lo siguiente, te recuerda esto. Vas a copiar en el cuaderno las diapositivas que tengan el logo de la mochilita y desarrollar los ejercicios de aplicación en tu cuaderno que se revisará regresando después de esta cuarentena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer ahora. Cualquier duda que tengas, cualquier consulta que tengas, por favor, hacerla llegar a los correos de los coordinadores. ¿Ya? Y recordarte, muchachos, que tienes que estar en tu casa, lavarte las manos, seguir toda la norma de convivencia que se te ha dicho, ya para que de una vez por todas podamos salir ya y que se acabe esta cuarentena, ¿no? Recuerda que tenemos nosotros que cuidarnos para que el virus no se propague más, ¿no? Y hacer que desaparezca. Ya, chicos, entonces, sí, gracias por la atención prestada y nos volveremos a ver muy pronto y será hasta otra oportunidad.